Hace muchísimos años, una vez una persona me dijo que en el mundo había dos clases de personas, los chingones y los pendejos, y que yo tenía que decidir cuál de los dos iba a ser. Hoy vamos a hablar de mediocridad, tibios y pensamiento dicotómico. La palabra mediocridad tiene su origen del latín mediocris, si mal no recuerdo. Y la lógica, o más bien lo que significaba antes, era el justo medio. Con el tiempo, pues se ha utilizado más bien como con un tema peyorativo, en donde se asume que si no das el 100, estás siendo mediocre. Y eso está mal. Ya en otro momento yo hice un texto en donde hablaba de la mediocridad, el concepto, como un panóptico. Es decir, como una especie de entidad que modela el comportamiento de las personas. Para ser muy claro, no hay forma más fácil de hacerte obedecer, de hacerte poner un esfuerzo excesivo sobre ciertos aspectos, a castigarte si no lo haces. Está tan naturalizado que en este momento de la vida, si uno dice soy mediocre, es casi como decir eres de lo peor. O sea, de hecho por ahí estaba esta frase de las mamás, ¿no? Pues aunque termine siendo barrendero, como si ser barrendero fuera malo, pero tienes que ser el mejor barrendero, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con el tema de los tibios, ¿no? Ahora dicen mucho por ahí, sí, lo que más me cae gordo son los tibios. Si no te posicionas de verdad, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida casi? Y es bien interesante, porque cuando vamos a la raíz, a la idea del justo medio, estamos reconociendo que existe un espectro en el cual uno se puede mover, un espectro que uno puede reconocer. La palabra mediocridad asume que si no das el 100, entonces no está siendo suficiente. O sea, todo lo que no sea el 100 es inadecuado. Pensar en los tibios es que si no te posicionas de una manera contundente con respecto a algo, entonces no estás, estás en un lugar inadecuado. Es decir, es un juicio moralista. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pensamiento dicotómico? Creo que ahora ya es bastante claro. El pensamiento dicotómico se expresa en dos polos. Solo existe lo bueno y lo malo. Solo existe lo adecuado o lo inadecuado. O soy el chingón o soy el... Y en el pensamiento dicotómico, por cierto que el pensamiento dicotómico es en los sistemas dominantes en nuestra época, yo pienso. Y no es casualidad. ¿Quieren ustedes reconocer una idiosincrasia profundamente dicotómica? Vean al norte global, vean Estados Unidos particularmente. Estados Unidos tiende a ser profundamente dicotómica. Es tan dicotómica que incluso se nota en sus instituciones. Échenle una pensada para eso. Por cierto que no solo en sus instituciones, sino también en sus marcas, pero ese es otro tema muy interesante. Por ahora nos vamos a quedar con la idea de que el pensamiento dicotómico es un sistema dominante, es un pensamiento dominante. Y el problema con eso es que no nos permite ver todas las muchas opciones, los muchos aspectos que hay en medio de la dicotomía. En medio de eres muy bueno o eres muy malo. En medio de eres de derecha o eres de izquierda. En medio de etcétera. Yo no os voy a decir que esto es bueno o malo. Creo que es pobre. Creo que no nos permite enriquecer el relato. No nos permite enriquecer nuestras opiniones sobre diferentes aspectos. Sobre todo creo que no está ligado a una idea que a mí me gusta mucho, que trabajo mucho en los acompañamientos, que es la idea de la mesura. La mesura en el sentido de poder tomarse el tiempo para encontrar un medio en nuestras reacciones, en la forma en la que hablamos, en nuestras decisiones, en etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo entiendo perfectamente que cuando se le dice a alguien que no sea tibio, lo que se está pidiendo es que se posicione. Esto puede ser particularmente doloroso o particularmente apremiante cuando la posición es sobre un tema que tiene que ver, por ejemplo, con violencia.
o que tiene que ver con derechos humanos, o que tiene que ver con la guerra, o cosas así. Es muy esperado que nosotros tengamos una ansia profunda porque todos nos posicionemos contra eso. Es muy esperado, es una necesidad. Es una necesidad, bueno, más bien son varias necesidades, ¿no? Podría ser la necesidad de comunidad, entre otras, hablando desde la comunicación no violenta. Lo que es importante para mí en este sentido, en este cuestionamiento, una vez más, no es decir esto está mal y esto está bien, porque si no volvería a ser dicotómico. Lo que quiero decir es, ¿qué será lo que nos está robando la palabra mediocridad? ¿Qué será lo que nos está robando calificar a los otros como tibios? ¿Habrá por ahí algún espectro de cosas que pueden enriquecer el relato, que pueden enriquecer el debate, que pueden enriquecer incluso el activismo? Te los dejo, piénsenle. Yo creo que ahí hay cosas interesantes y después se las voy a compartir. ¿Qué piensan ustedes?